Hola, bienvenidos a Simbata. En este podcast personal voy a compartir contigo mis pensamientos, experiencias, dudas y demás cuestiones trascendentales en mi vida como ser humano. Ponte los audífonos y acompáñame en este viaje de autodescubrimiento. El viaje más largo es el que se hace al interior de uno mismo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto volver a saludarles. Me encuentro el día de hoy muy feliz. Tenía pensado ya grabar el episodio con el tema de hoy algún tiempo atrás, pero no lo había hecho porque estaba esperando que me mandaran un diploma. Terminé recientemente el diplomado en educación financiera por parte de la Conducef. Y el día de hoy el tema del que vengo a hablarles es precisamente de educación financiera. Muchas gracias por darle al play y comenzamos. De entrada quisiera hacernos una pregunta para irnos poniendo en contexto. Y la pregunta es: ¿por qué importa hablar y hablar públicamente de dinero y de educación financiera? Yo considero que es importante hablar del tema para poderlo visibilizar, ya que la falta de educación financiera, al menos en nuestro país, es bastante evidente. Y una vez que nos ponemos a analizar los datos duros, las estadísticas, y bueno, no vayamos tan lejos, el día a día, el cómo vive la gran mayoría o vivimos la gran mayoría de la población mexicana, pues es evidente que hay una falta de educación financiera astronómica. No nos podemos comparar con países, pues por ejemplo en Europa o en algunos otros países, inclusive dentro del mismo ambiente latinoamericano. Para mí, el dinero es una herramienta de intercambio para adquirir bienes y servicios que me permiten desarrollarme plenamente. Eso es el dinero. Ese es mi concepto personal de dinero. Y bueno, como ya es costumbre, me gustaría compartirles un poquito de el dato cultural de hoy es que precisamente el dinero, o la palabra dinero más bien, proviene de la palabra denario, que era pues una antigua moneda de uso en la antigua Roma. Y bueno, eso me acaba de recordar que también otra palabra con referente al dinero, la palabra salario, igual tiene un origen en la antigua Roma y literalmente significa pago con sal, que era, bueno, antes se le solía pagar a los soldados y a los trabajadores con sal. Es decir, también la sal era en cierta forma, pues una moneda de valor. Pero bueno, me dejo de debrayes y comenzamos el planteamiento del día de hoy con la definición de educación financiera. Y en este caso voy a utilizar para fines de este podcast la definición que nos da la Estrategia Nacional de Educación Financiera, o ENEF, quienes ellos nos dicen que la educación financiera es el conjunto de acciones necesarias para que la población adquiera aptitudes, habilidades y conocimientos que le permitan administrarse y planear sus finanzas personales, así como usar de manera óptima los productos y servicios que ofrece el sistema financiero en beneficio de sus intereses personales, familiares, laborales, profesionales y de su negocio. Y bueno, dicha definición me parece bastante
completa, bastante importante, porque a partir de aquí podemos comenzar a intentar desmenuzar qué es esto de la educación financiera y sobre todo por qué importa hablar el día de hoy de dinero. Sobre todo, bueno, considerando que seguimos estando en medio de esta pandemia de coronavirus, que tenemos un problema fuerte de desempleo, que aquellos que somos egresados de carreras universitarias sabemos que también es complicado conseguir un empleo. Entonces, ¿por qué hablar de dinero? Pues porque finalmente el dinero es una cosa tan común que muy probablemente en este momento tú tienes un poco de dinero, o mucho, depende, en tu bolsillo. En este sentido, vale mucho la pena que conozcamos todos cuál es el panorama actual en nuestro país acerca de educación financiera. Entonces, bueno, me gustaría compartirte un poquito de los conocimientos que adquirí en el diplomado de la Conducef, en donde aprendimos que en el país desde 2011 se creó el Comité de Educación Financiera. Y bueno, este comité tiene por función generar la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Y bueno, la ENEF, que es de donde saqué la definición previa, no es otra cosa sino una herramienta de política pública, y su objetivo es guiar los esfuerzos del país y fomentar el bienestar financiero de la población. Ahora, para poner esto en contexto, o lo que les decía al principio con un poquito más de datos y saber en dónde estamos ubicados, seleccioné 3 datos que me parecieron bastante relevantes, datos que fueron obtenidos de la encuesta nacional, la última encuesta nacional de inclusión financiera. Entonces, uno de esos datos es, por ejemplo, que solo el 47% de los adultos productivos en nuestro país tienen una cuenta bancaria. Quiere decir que más de la mitad no tiene una cuenta en una institución de banca. Entonces me parece un dato bastante revelador sobre la situación actual y bueno, pues principalmente del por qué a lo mejor estamos como estamos en nuestra situación del país. Ahora, otro dato, por ejemplo, también bastante interesante, es que más del 60% de la población utiliza ahorro informal. Mucho se ha dicho acerca de que las personas en México no ahorramos. Y bueno, este dato, este dato pues viene a tirar realmente esa premisa. Las personas, los mexicanos, sí ahorramos, pero no ahorramos en instrumentos financieros que nos den cierto nivel de certeza. Es decir, el ahorro para los mexicanos generalmente se concentra en medios informales. ¿Y con esto qué quiero decir? Bueno, pues habemos las personas que a lo mejor tenemos nuestro cochinito, habrá personas que utilicen el clásico utilizar debajo del colchón, habrá personas, muchas personas utilizan también, por ejemplo, las tandas. Las tandas como medio de ahorro informal. Evidentemente, todos estos mecanismos no regulados de ahorro pues conllevan riesgos. ¿Cuál es uno de esos riesgos? Por ejemplo, no sé, si tienes tu dinero guardado debajo de tu colchón y de repente se quema tu casa y el dinero que tenías guardado debajo de tu colchón se va, se esfumó. Ese es un riesgo, por ejemplo, de no tener tu dinero en una institución financiera como las bancas. Otro ejemplo, tomando el escenario de las tandas, pues un riesgo es que a lo mejor la organizadora de la tanda se quede con el primer número y ¡pum!, desaparece
y se llevó el dinero de todas las personas que habían participado, bueno, que habían hecho esta especie de colecta, y se lleva el dinero y lo perdiste. Entonces ese también es un riesgo. Son los riesgos inherentes a utilizar mecanismos no formales de ahorro. Y el último dato, ahorita que está también tan no de moda, porque finalmente no es una moda, pero ahorita que estamos viviendo este escenario tan difícil que es la pandemia, es que el 64% de los adultos viven al día. Quiere decir que más de la mitad de la población mexicana estamos constantemente teniendo que estar trabajando porque, bueno, no tenemos ahorros, no tenemos un mecanismo o un modo en el cual nosotros podamos recibir o disponer de nuestro dinero porque no lo guardamos. Vaya, el dinero que ganamos es el dinero que utilizamos, es el dinero que gastamos y por tanto nos vemos embebidos en este ciclo de trabajo para vivir y vivo para trabajar. Ahora, la educación financiera plantea retos y plantea estrategias que podamos utilizar, o bueno, que se deberían de estar utilizando en este momento a nivel público y privado en el país. Uno de esos retos o de esos objetivos es, por ejemplo, el fomentar el desarrollo de competencias financieras. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues básicamente que los usuarios que tienen educación financiera son más propensos a buscar y utilizar productos y servicios que les sean más convenientes, que les sean más económicos y por tanto a tener cierto nivel de certeza o seguridad en las instituciones. Otro pilar de la educación financiera pues es precisamente el desarrollo de programas de educación financiera. Esta clase de programas pues bueno tendrán que venir tanto de la iniciativa pública como de la iniciativa privada, ya que enlazándolo con el punto anterior, esto nos va a ayudar a que haya mayor cantidad de dinero, de disponibilidad de usuarios de servicios financieros. Y precisamente son los usuarios el centro del siguiente pilar, que es la protección al consumidor. El hecho de que nosotros como usuarios tengamos cierto nivel y cierta destreza en cuanto a educación financiera se refiere, va a implicar que también debe de haber instituciones que únicamente velen por nosotros como usuarios, por cuidar al usuario de servicios financieros. Entonces, este punto también es bastante relevante. Bien, el siguiente punto es la creación y el aprovechamiento de nuevos canales de difusión. Hoy por hoy sabemos que la educación no únicamente es aquella que se imparte en un salón de clases o no es únicamente aquella que nosotros obtenemos a lo mejor con nuestra familia, sino que hay con el uso de nuevos medios de comunicación, con el uso de internet, por ejemplo, se abren otros canales que podemos y debemos estar aprovechando para educarnos financieramente, para poder realmente obtener esa educación financiera que al menos no sé a ustedes, pero al menos a mí en lo particular considero que sí me hizo falta durante muchos años. Y precisamente hablando acerca de internet y todas estas nuevas tecnologías, ese es el quinto pilar de la educación financiera, el uso de innovaciones tecnológicas. Creo que todos nosotros
Hemos escuchado recientemente acerca, por ejemplo, de fintech, de todas estas empresas fintech que tienen la ventaja, por decirlo de alguna manera, de utilizar y de apalancarse en las nuevas tecnologías para ofrecer servicios financieros a una población cada vez con mayor demanda, cada vez con diferentes necesidades y que está constantemente exigiendo que las bancas tradicionales mejoren sus servicios, sus procesos, su atención al cliente y todas estas tecnologías, todas estas empresas fintech son disruptivas, con lo cual la gran mayoría de estas empresas están dispuestas a ofrecer servicios más acordes con las necesidades del usuario y a tener cierto nivel de atención enfocado al cliente que, bueno, muchos de los usuarios de una banca tradicional no tenemos. Y bueno, el último pilar, el último punto de la Estrategia Nacional de Educación Financiera es el generar información para poder evaluar, modificar y mejorar dicha estrategia a través de, como ya les comentaba, la aparición de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, pues se tienen datos que permiten evaluar cómo lo estamos haciendo como país, cómo lo está haciendo la iniciativa pública, cómo lo está haciendo la iniciativa privada, qué tanto nivel de aceptación hay por parte de todas las personas acerca de la educación financiera, qué tanto interés hay por educarnos financieramente. Así, con estos pequeños puntos que les acabo de compartir, pues bueno, es un super ultra resumen acerca de lo que es y las posibilidades que tiene la educación financiera. Y quiero acentuar el hecho de que la educación financiera no es ningún capricho, no es ningún lujo. La educación financiera es hoy por hoy una necesidad. Es clave para el desarrollo personal, familiar y también, por qué no decirlo, para el desarrollo del país. Si nosotros como ciudadanos realmente estamos comprometidos con nuestro desarrollo personal y con el desarrollo del país, tendríamos que estar buscando hoy la manera de educarnos financieramente. Y qué bueno que el día de hoy casi es quincena, entonces les voy a compartir 4 pequeñísimos, súper rápidos consejos para mañana que es quincena. El primero es: elabora un presupuesto. Si no están acostumbrados, van a tener que ponerse a trabajar, a estudiar y a realizar su primer presupuesto. El segundo es clave para su educación financiera: no gastes lo que no tienes. El tercero es: ahorra al menos el 10% de tu ingreso. Procuren ahorrar. Muchas veces creemos que primero debemos gastar y después ahorrar lo que nos queda. Y tendríamos que estarlo haciendo completamente al revés. Primero ahorrar y después gastarnos lo que nos queda. Y el último punto, que también es súper importante, es: genera ingresos extra. Si consideras que quieres mejorar tu posición o simplemente quieres sentir, bueno, un poco más holgado, es importante que aprendas a generar otros mecanismos para ganar dinero. Y nuevamente, para no perder tradición, y les dejo 3 recursos que a mi parecer son una muy buena fuente o un muy buen inicio para comenzar el día de hoy a educarse financieramente. El primero es un libro y es un clásico ya de las finanzas personales que se llama El hombre más rico de Babilonia, escrito por George S. Clason. Lo pueden comprar en Amazon e inclusive lo pueden encontrar directamente en internet. Es un libro escrito en forma de parábola, pero que tiene mucho contenido de valor
que les puede ayudar a comenzar a educarse financieramente. El segundo recurso, evidentemente, pues es el sitio de la Conducef, en el cual yo tomé mi diplomado. Y específicamente busquen por el micrositio Educa tu cartera. Es conducef.gov.mx y el micrositio se llama Educa tu cartera. Ahí van a encontrar información relevante, publicaciones, simuladores que les van a ir ayudando a mejorar un poquito esta parte de nuestra educación. Y por último, pero no menos importante, me gustaría que le pudieran dar una visita al blog eldivanfinanciero.com que edita Diego Soto. La verdad es que es uno de los especialistas que está teniendo mayor crecimiento actualmente. Y pues bueno, creo que no hay pierde. Vale mucho la pena el contenido que está generando Diego en el Diván Financiero. Y pues bueno, ahí también van a encontrar desde ahorro, inversiones, retiro, mucho contenido que les va a ayudar precisamente a generar esta parte de educarnos, de estar constantemente adquiriendo nuevo conocimiento, adquiriendo nuevas habilidades que pues vaya, a final de cuentas es por nuestro bienestar. Porque como yo lo he compartido en el blog de Diego o en algunas publicaciones de mi Facebook, unas finanzas personales sanas son también parte de un buen estado de salud. En fin, eso es el contenido que tenía el día de hoy para platicar con ustedes. Quiero agradecerles su atención y bueno, como siempre, ponerme a su disposición a través de mis medios de contacto, que es mi correo hola@ismafv.me. También pueden buscar el Facebook y el Twitter de Simbata Podcast. Y bueno, como siempre, recomiendo también darle una visitada a mi blog personal, ismafv.me. Es un blog de Tumblr, así que no se sorprendan si encuentran muchas publicaciones de gatitos. Si el contenido de hoy te aportó valor y te ayudó en algo a que pusieras a mover a esa ardilla de pensamientos y a ese constante estar preguntándonos cómo podemos mejorar, en este caso en algo pues un poquito más tangible que a lo mejor el capítulo de la semana pasada, pues te pido por favor que me regales un comentario, que te tomes el tiempo de escribir una reseña o que me brindes un poco de retroalimentación a los medios de contacto para yo saber en qué puedo mejorar este podcast. Entonces, nuevamente muchas gracias. Nos estamos escuchando en otra ocasión. Como siempre, yo te deseo un bonito día, una bonita tarde, una feliz vida.